Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan en este viernes 28 de enero. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. But you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. That. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. I'm not you're in no position to dictate what we're going to feel. Lo que se esperaba sería una amigable firma de acuerdos entre Estados Unidos y Ucrania se convirtió en un intenso debate entre el presidente Trump, el vicepresidente Vance y el presidente Zelensky. Tenemos todo lo ocurrido desde la Casa Blanca. Además, México extradita a los Estados Unidos a casi 30 acusados de narcotráfico, entre ellos a los capos Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes y a los fundadores de los Zetas. Hablamos con un agente especial de ICE que sobrevivió a la emboscada de uno de estos grupos criminales. Y una ciudad del sur de California desafía una controversial política pro inmigración ilegal del Estado Dorado. Voz News comienza ahora. Iniciamos con esta información, las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz que pusiese fin a la guerra entre Ucrania y Rusia se vinieron abajo cuando la plática entre el presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky subió de tono hasta alcanzar fuertes señalamientos. Hacemos contacto con nuestro corresponsal en la Casa Blanca, Juan Esteban Silva, quien nos tiene los pormenores. Juan Esteban, tú estabas precisamente cubriendo esta mañana este evento. Cuéntanos qué fue lo que ocurrió. Karina, televidentes de Voz News, yo los saludo desde aquí, desde la Casa Blanca, como usted señala, Karina, pues una reunión que se supone debía haber limado asperezas, haber buscado una salida a ese conflicto Rusia-Ucrania, terminó generando, como usted señala, un verdadero momento de tensión. El presidente Volodymyr Zelensky había llegado ayer a Washington, se alojó en un hotel muy cerca aquí donde yo me encuentro, a la Casa Blanca, en la avenida Pensilvania. Y lo que ha ocurrido, Karina, es que en medio de esa reunión en el despacho Oval, que suele ser la antesala de una rueda de prensa para anunciar tal vez uno de los acuerdos más esperados, el acuerdo de minerales, tan esperado que es como una especie de primer paso para buscar esa salida a la guerra, al conflicto, pues terminó convertida en un verdadero momento de tensión. Quiero que vean el momento exacto, porque si bien todo había avanzado bien, el presidente Trump había elogiado, Karina, incluso el vestuario del presidente Volodymyr Zelensky. Vimos al presidente Zelensky reírse un poco en ese momento. No lo hizo al comienzo de la reunión. Al comienzo, quiero contarles, lo vimos un poco tenso, se sentía un poco tenso. Y en algunas respuestas que daba el presidente Trump lo veíamos mirando mucho al pool de prensa, que es el equipo que está pues, justamente al frente de ellos en el despacho Oval. Miren ustedes lo que pasó en medio de esa discusión tan importante entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance. In the destruction of your country. Yes, but if you are not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. I'm not you're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now.
With us, you start having cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this entire meeting, you said thank you. Even today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America. Eso que ustedes veían en pantalla, cuando él menciona, usted le hizo campaña a la oposición en Pensilvania, se refiere a la campaña de Kamala Harris, aunque el vicepresidente J.D. Vance no la nombra directamente. Karina y televidentes, es la quinta visita que hace Zelensky a Washington. Quiero contarles de esas 5 visitas, 4 fueron con la administración de Joe Biden, 2021, 2022, 2023, 11 y 12 de diciembre de 2023. Varios encuentros además en lugares como la Organización de Naciones Unidas. Pero bien, quiero que miren ustedes lo que ha escrito el presidente Donald Trump en su red social Truth Social al término de la reunión. A la misma hora a la que se tenía previsto la rueda de prensa que finalmente fue cancelada, él dice que fue una reunión significativa en la Casa Blanca, que por supuesto, pues evidentemente sería asombroso ver lo que sale y que ha determinado que el presidente Zelensky, esa es la conclusión, no está listo para la paz, no está listo para la paz. Y lo que dice él es que finalmente pues el acuerdo no ha sido firmado. Karina. Es increíble, todo el mundo, en realidad prácticamente lo estábamos viendo en vivo mientras esto iba sucediendo. Juan Esteban, ¿qué pasó después de que se da este intercambio tan incómodo en el Salón Oval? Y lo último que vemos es cuando hacen salir al equipo de prensa que cubría al pool. ¿Qué pasa después? Descríbeme esos momentos hasta el momento en el que el presidente Zelensky abandona la Casa Blanca. Lo que pasa, Karina, en ese momento es que estábamos esperando aquí donde yo me encuentro, usted ve a mi espalda, periodistas, que estábamos hoy aquí esperando simplemente, este lugar se llama Pebble Beach, es el ala norte este de la Casa Blanca. Lo que pasa en ese momento es que en ese mismo lugar que ven en pantalla, por esa misma puerta que está enfrente mío, sale el presidente Volodymyr Zelensky. Todavía no está claro, Karina, si fue una decisión del presidente Trump de pedirle que saliera o fue una decisión del presidente de Ucrania. Entre otras cosas, porque hoy se tenía previsto varias reuniones con congresistas y con otras personas muy importantes para Ucrania, así que salió de la Casa Blanca sobre las 2 de la tarde aproximadamente. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra. Hemos escuchado reportes de que la comitiva de Ucrania estaba tratando de restablecer de alguna manera el diálogo y la negociación. No sabemos si esto va a ser posible antes de que Zelensky abandone el país, pero queremos agradecerte mucho este reporte tan completo desde la Casa Blanca. Juan Esteban Silva, gracias de verdad. Gracias. En otro tipo de información, cientos de trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional fueron despedidos el jueves dentro del plan de recortes propiciado por el Doge de Elon Musk. La mayor parte de las salidas ha recaído sobre la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, una agencia responsable de la previsión meteorológica, el análisis climático y la conservación marina. Entre los salientes, unos 800, según varias fuentes, se encuentran numerosos científicos y expertos. Las mismas personas alertan de que se espera una segunda oleada de despidos a lo largo de este viernes, con lo que el número final dejaría a alrededor de 1,000 personas sin empleo. La NOAA estaba en el punto de mira de los republicanos desde mucho antes de la toma de posesión, ya que antes de la campaña se le señalaba como uno de los principales impulsores de la industria de alarma sobre el cambio climático y llamaba a su desmantelamiento total. Y la presión del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, podría aumentar la posibilidad de un cierre del gobierno al intentar agregar recortes liderados por Elon Musk al plan de financiamiento. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de las discusiones internas que se están llevando a cabo dentro del Partido Republicano de cara a la aprobación del presupuesto. Vanessa. Conversaciones muy importantes y muy interesantes se están llevando a cabo en el Congreso entre el speaker de la Cámara de Representantes Mike Johnson, el presidente Donald Trump, Elon Musk y varios de los más importantes líderes del GOP. Y es que se acerca el plazo para votar el plan de financiamiento del gobierno y evitar un cierre del gobierno. Y como siempre, algunos republicanos quieren un plan bastante agresivo y otros quieren un plan menos agresivo, pero que garantice la votación
para poder aprobarlo y evitar el cierre del gobierno. Republicanos de alto rango están explorando seriamente cómo incluir los recortes realizados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por Elon Musk en el próximo proyecto de ley de financiación, una decisión que dispararía las tensiones con los demócratas y aumentaría drásticamente la posibilidad de un cierre del gobierno. Recordemos que la fecha límite para aprobar el presupuesto y evitar el cierre del gobierno es el 14 de marzo. Los republicanos inicialmente estaban discutiendo seguir adelante con una llamada resolución continua limpia, que no incluiría las cláusulas de política más polémicas y pues eso aseguraría el apoyo de los demócratas. Ahora bien, la otra pelea fundamental respecto al plan de financiamiento es la intención de los demócratas de incluir una restricción para que Trump y Musk anulen las decisiones de gasto ya tomadas por el Congreso. Veamos al speaker de la Cámara explicando cómo la intención de los demócratas, según dijo, es atar las manos del presidente. The problem is the Democrats have added something new and different that's never been part of this before. They are trying to add to the appropriations bill a demand that they want us to somehow limit the ability of the executive branch to do its job. They want to tie the hands of the president on what he is able to do with the expenditures in the executive branch. That's never been done before. House Republicans, as egregious as the actions were of the previous president, Joe Biden, as unconstitutional and outrageous as they were, we never proposed using the appropriations process to tie the president's hands. It'd be, I think, a gross separation of powers violation and a terrible precedent for Congress to engage in. Pues aunque la mayoría de los demócratas efectivamente busca restringir las acciones del presidente, si los republicanos salen adelante con una resolución continua limpia, es probable que encuentren el apoyo de algunos demócratas y puedan sacar adelante el plan de financiamiento. Sin embargo, si se van por la opción más arriesgada e incluyen algunos de los recortes hechos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, pues podrían estar enfrentando un problema, incluso podríamos ver el cierre del gobierno. En más información, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, 2 de los 29 acusados de narcotráfico que fueron extraditados a Estados Unidos por parte del gobierno mexicano, comparecieron este viernes en una corte federal de Brooklyn, en Nueva York. El gobierno mexicano comenzó ayer jueves el envío a Estados Unidos de 29 importantes operadores de cárteles buscados por las autoridades norteamericanas. Entre ellos, el capo de la droga, Rafael Caro Quintero, miembro fundador del extinto Cártel de Guadalajara y condenado en México por orquestar el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. También fue entregado Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, quien lideró el Cártel de Juárez durante casi 2 décadas. También fueron extraditados los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de los Zetas. La mayoría enfrentan penas de cadena perpetua en tribunales de Nueva York, el Distrito de Columbia, Texas, Arizona, Chicago y Carolina del Norte, pero 6 de ellos, incluidos Caro Quintero y Carrillo Fuentes, podrían enfrentar hasta la pena de muerte. Y para hablar de la relevancia de estas extradiciones, está con nosotros Víctor Ávila, exagente especial de ICE. Víctor, bienvenido. Comencemos por esto. ¿Por qué ahora y no antes? Pasaron 40 años del asesinato de Kiki Camarena y 14 años del asesinato del agente especial Jaime Zapata a manos de los Zetas, atentado en el que tú también estuviste. ¿Qué importancia tiene esto para los Estados Unidos? Es una gran importancia y estoy contento, obviamente, de que estas personas al fin van a ver la justicia del lado de Estados Unidos. Es muchos años que esperaron la familia de Enrique Camarena, la familia Zapata y yo por este tipo de justicia. Estas personas que fueron extraditadas ayer son unas personas, quiero que las personas, que el público entienda quiénes son personas no nomás miembros de cartel, pero que no tienen ninguna compasión para la humanidad. Son matones, sicarios, extorsionadores, violadores, obviamente narcotraficantes y muchas otras cosas más. Y entonces ahora van a ver la justicia bajo la ley de Estados Unidos. ¿Cuál fue tu primera reacción, Víctor, cuando escuchaste la noticia, cuando te diste cuenta que estos hombres que estuvieron detrás del atentado en el que murió tu compañero, en el que tú estuviste involucrado también y al que sobreviviste, finalmente estaban siendo extraditados después de 14 años? La primera reacción no lo creía y luego ya me empezaron a llegar las llamadas
Y empecé a verlo y mis contactos empezamos a ver lo que estaba sucediendo. Y dije, bueno, entonces esto sí es verdadero lo que está sucediendo. Entonces me entró, empecé a pensar por qué y por qué hoy. Bueno, entramos a la política, ¿verdad? Porque obviamente estuvo un grupo de mexicanos diplomáticos en la Casa Blanca y se están haciendo los trámites. Sabemos que el presidente Trump les dio a México 30 días para hacer algo y obviamente no es ninguna consecuencia de que hoy o ayer se hizo esto en tratar de salvar México, tratando de salvar algo de evitar, vamos a decir, los aranceles que pues, presuntamente van a ser implementados la próxima semana. Ahora, pues realmente se haber hecho esto hace muchos años. ¿Por qué tuvo que tomar una decisión México a este punto cuando lo podían haber hecho hace 10, 15 años más, inclusive con el caso de Enrique Camarena hace décadas? Pero bueno, ya lo bueno que están aquí y vamos a ver si esto es suficiente para México en evitar esas sanciones. ¿Crees tú, porque esa era mi pregunta, precisamente, si tú crees que entonces está siendo efectiva la fortaleza con la que ha ingresado el presidente Trump a su segundo mandato en la Casa Blanca? Y aunque ha sido muy criticado, sobre todo por estas amenazas de aranceles, bueno, se están viendo resultados. ¿Crees tú que en realidad se debe a eso, a que no se hizo antes? No sabemos por qué, pero que ahora con la mano fuerte del presidente se ha logrado precisamente a través de las amenazas de los aranceles. Se me hace que sí, que es obvio y te voy a ser muy franco, no es suficiente en el lado mexicano. Se me hace que es algo, es poco y muy tarde por haber tratado de salvar esta amenaza de aranceles, ¿verdad? Pero hay muchos carteles activos en México. Estas personas son grandes de edad y sí son criminales y queremos que vean la justicia aquí. Pero obviamente hay un problema muy grande con el crimen organizado en México que de veras se tiene que atacar por el lado mexicano, no nomás del lado americano, pero se me hace que no va a ser suficiente para el presidente Trump y lo veremos la próxima semana. Víctor, ¿tú crees que, y relacionado a lo que estás comentando, ¿tú crees que vayamos a ver reacciones por parte de los cárteles que ahora están en el poder en México o les favorece el traslado de estos capos de antaño? Porque como tú bien lo mencionas, estos capos, aunque formaron y fundaron cárteles muy poderosos, no son ya los que están en el poder. Hay otros en el poder ahora mismo en México. ¿Crees que veamos algún tipo de reacción? ¿Les favorece esta extradición o cómo lo ves tú? Posiblemente los favorece, pero no creo que les importa a los mayos, a los chapitos y otros grupos que estamos hablando que están en poder hoy. No creo realmente que si algo les va a favorecer en el movimiento de las drogas y las personas hacia Estados Unidos, les va a liberar. Pero hay que acordarnos que muchos de estos capos que estaban en custodia en México estaban funcionando dentro de esta custodia. No nomás estaban, en el caso de Caro Quintero, estaba muy activo en haciendo decisiones para el cartel. Entonces, pero aquí va a beneficiar a los carteles que existen, sigan existiendo en México. Pero el problema que tengo aquí, Karina, es la reacción que van a tomar los carteles contra Estados Unidos, contra un agente de la patrulla fronteriza o inclusive alguien dentro de Estados Unidos, porque sabemos que esos carteles existen en nuestras comunidades en Estados Unidos. ¿Qué va a ser la reacción de ellos cuando más presión se ponga hacia ellos por la administración de Trump? ¿Qué otras acciones crees que debe tomar tanto Estados Unidos y la administración del presidente Trump como México realmente para poder combatir efectivamente el tráfico de drogas? Para empezar, con la declaración como estos grupos como terroristas, ahora sí vamos a ver todas sus pertenencias, ganancias, dinero que tienen los carteles van a ser decomisados bajo esta nueva designación. Eso es lo importante. Vamos a dañarlos donde más les duele y es quitándoles ese dinero que les da el poder. Ahora, lo que, como dijo el secretario de Defensa, sobre la mesa está la acción de nuestro ejército americano hacia México. Se sigue hablando, no creo que va a ser la primera acción de Estados Unidos, no solamente si son más provocados. Ya Estados Unidos ha sido provocado por muchas cosas, por las muertes de fentanilo y muchas otras razones tenemos.
Pero si hay otra acción más grave en estos días de los carteles en un tipo de respuesta a esto, entonces sí no le van a dejar ninguna duda que reaccione Estados Unidos con un tipo de acción militar. Y finalmente quisiera preguntarte, Víctor, esto que ha sido tan cuestionado, ¿tú crees que se pueda tomar alguna acción por parte del gobierno de Estados Unidos para prevenir la venta de armamento a los cárteles mexicanos? Pues necesitamos mucha ayuda aquí, no nomás del lado americano, porque siguen las armas yendo de Estados Unidos a México, pero también hay muchas armas dentro de México, especialmente las armas del grado militar, de uso militar, que es del lado mexicano, que por la corrupción se les hace muy disponible a los carteles. También hay que ver eso, no nomás son todas las armas, muchas armas que vienen, estamos hablando arma larga, rifles, que vienen de Estados Unidos, pero cuando hablas de bombas, de otro tipo de armamento del nivel de militar, vienen de dentro del mercado negro dentro de México. Entonces aquí se necesita otra vez la cooperación entre las dos naciones para combatir eso y también quitarles ese armamento y equipo de vehículos blindados y muchas otras cosas. Por supuesto, varias acciones que se tienen que tomar en esta lucha, que no es nada fácil, que ha sido un problema que se ha expandido por décadas y que finalmente ahora empezamos a ver apenas los primeros pasos, ojalá a un panorama mejor para las dos naciones. Muchísimas gracias, Víctor Ávila, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Así nos vamos a nuestra primera pausa. Una ciudad de California se declara ciudad no santuario, desafiando las políticas del Estado Dorado. Al regreso, los detalles. Quédese con nosotros. Ya volvemos con esto y más aquí en Voz News. El presidente Donald Trump presentó una orden ejecutiva para designar al inglés como el idioma oficial de los Estados Unidos. Según lo dio a conocer la Casa Blanca, la orden permitirá a las agencias gubernamentales y organizaciones que reciben fondos federales elegir si continúan ofreciendo documentos y servicios en un idioma distinto del inglés, según una hoja informativa sobre esta orden inminente. La orden ejecutiva rescindirá un mandato del expresidente Bill Clinton que requería que el gobierno y las organizaciones que reciban fondos federales brindaran asistencia lingüística a personas que no hablan inglés. Designar el inglés como el idioma nacional promueve la unidad, establece la eficiencia en las operaciones gubernamentales y crea un camino para la participación cívica, aseguró la Casa Blanca. En otros temas, la pequeña ciudad costera de Huntington Beach, al sur de Los Ángeles, recientemente se declaró como ciudad no santuario para los inmigrantes, lo que quiere decir que ellos están dispuestos a cooperar con las autoridades federales, a pesar de que hay una ley estatal que lo prohíbe. Vamos con Fernando Mejía, quien nos tiene los detalles de esta medida. Fernando. Huntington Beach es conocida por sus llamativas playas y ahora por su nueva política migratoria. Estamos declarando la ciudad como una ciudad no santuario para inmigrantes sin documentos, anunció el Consejo de la Ciudad. En su página de internet publicaron el debate sobre esta decisión. El alcalde Pat Burns dijo que está dispuesto a usar cualquier tipo de recurso para el cumplimiento de las leyes. Este residente dijo que la frontera es soberana y que no debería ser usada por los cárteles de la droga y traficantes de humanos. Algunos residentes apoyaron esta medida. La decisión de declararse ciudad no santuario fue unánime en el Consejo de la Ciudad. Defensores de los inmigrantes no se sorprenden con esta decisión, pero sí decepcionados y preocupados. La ciudad de Huntington Beach históricamente ha tenido muchos políticos anti-inmigrantes que han salido de aquí del condado de Orange. En el 2017, California aprobó una ley que le otorgaba el estatus de estado santuario. Durante la primera administración de Trump se llevó este caso a la corte argumentando que intervenía con leyes federales. Una corte de apelaciones falló a favor del estado y la Corte Suprema no lo quiso escuchar el caso. Plain and simple. It's going to be what's best for Huntington Beach. Es muy sencillo y es lo mejor para la ciudad, dijo el alcalde. Primero está Huntington Beach y la seguridad de sus residentes. Leyes del estado limitan la cooperación de las agencias locales del orden para hacer labores federales, como hacer arrestos basado en un estatus migratorio. El presidente Trump ha amenazado de cortar fondos a los estados que no cooperen con su visión migratoria. Fernando Mejía, Voz News, Huntington Beach, California.
Gracias, Fernando, por este reporte. En otras cosas, las autoridades de salud de Estados Unidos informaron este viernes que el número de personas con sarampión en Texas aumentó a 146 en un brote que causó esta semana la muerte de un niño. El Departamento de Servicios de Salud del Estado indicó que los casos abarcan más de 9 condados en el oeste de Texas, incluyendo casi 100 en el condado de Gaines, y 20 pacientes han sido hospitalizados hasta ahora. El niño que murió el martes por la noche es la primera muerte en los Estados Unidos por esta enfermedad respiratoria altamente contagiosa, pero prevenible desde 2015, dijeron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Nicolás Maduro reaccionó con amenazas a la decisión de Donald Trump de revocar una licencia a Chevron para operar en Venezuela. Escuchemos parte de sus declaraciones. Y no me le rajo a nadie, no me le rindo a nadie. Tengo una sola cara y el que quiera hablar conmigo, cara a cara, con respeto, con igualdad. El mandatario izquierdista calificó la medida de Trump como un intento de colonialismo económico y político. Al mismo tiempo, Maduro promueve una reforma de al menos 80 artículos a la Constitución venezolana de la que ha dado pocos detalles y que la oposición ha denunciado como un intento de socavar aún más la democracia en Venezuela. Así nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Además, hola amigas y amigos de Voz, este sábado a las 7 de la noche le tendremos en Vivas y Plenas un tema muy interesante que quiero que sigan con nosotros, es cómo manejar las redes de una manera responsable y saludable. Quédese con nosotros. In the destruction of your country. Yes, but if you are not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. I'm not you're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very You strong. will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Cards. Right now, you don't. You're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this even entire today, meeting, you said thank even you. Today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America. Lo que se creía que iba a ser una plática amigable para llegar a acuerdos de paz entre Ucrania y Rusia se convirtió en un intenso debate entre, como lo vio, el presidente de Ucrania, Zelensky, el presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance. Para analizar esta situación están con nosotros el día de hoy Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, Franklin Camargo, analista político, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Comencemos con sus impresiones en general de lo ocurrido el día de hoy. ¿Qué te pareció lo que ocurrió en la oficina oval este día, Orlando? Bueno, fue un espectáculo, ¿no? En todo sentido. A ver, los reclamos de Zelensky son legítimos. Yo creo que su causa es moral, pero quedó expuesto como alguien que primero no sabe negociar, segundo no entiende a esta administración. Zelensky no puede pretender ir a
sellar un trato, un acuerdo, teniendo la razón, imponerse y sobre todo estar dando sermones al que es tu aliado y del que dependes para la supervivencia y la continuidad de tu territorio. La actitud de Zelensky fue completamente equivocada. Obviamente, Vance le quería reclamar algún tipo de cosas que estaban ahí pendientes, como por ejemplo el hecho de que él había ido a octubre a Pensilvania, supuestamente a hacer campaña por el lado demócrata. Pero Zelensky no tenía que caer en esto, no debía entrar en esta dinámica de ponerse a reclamar y a estar lecturing, estar sermoneando a los aliados. Es completamente prepotente, yo creo que es equivocado. Y a ver, Zelensky sale de la Casa Blanca o lo echan de la Casa Blanca sin un trato. ¿Esto afecta a Trump? No, a Trump no le importa un trato. Esto daña esa Ucrania, esto daña esa Zelensky. Zelensky tenía la responsabilidad de salir de la oficina oval con un acuerdo firmado, obviamente que beneficiara tanto a sus intereses, pero que fuera realista. Ojo, la reunión empezó muy bien. Trump estaba elogiando a Zelensky, estaba elogiando a las tropas ucranianas, la valentía de las tropas ucranianas, incluso estaba poniendo a disposición seguir apoyando para acabar la guerra, pero entendiendo la importancia de Ucrania. Desafortunadamente todo eso se acabó y ahora Zelensky se ha quedado por ahora sin el apoyo de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, Alfonso? ¿Cómo ves este intercambio de palabras? Como lo dice Orlando, había comenzado todo muy bien hasta que se llega a este punto álgido y bueno, de ahí realmente se descompone todo hasta el momento en el que sacan a la prensa que estaba cubriendo dentro de la oficina oval y se termina todo. No hubo acuerdo, no hubo comida, no hubo nada más. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo llevo ya 25 años en Washington y la verdad es que en mi vida había visto una cosa como esta, un espectáculo como este, realmente surreal por completo. Y no tenía que haber sucedido. O sea, fuentes de la Casa Blanca dicen que esto no era una estrategia de Trump, de hacer una emboscada a Zelensky. Esto fue provocado por Zelensky. Y es como dice Orlando, llegó con una actitud arrogante para dictarle a los Estados Unidos lo que tiene que hacer. Y obviamente tenía que reconocer que estaba ante las cámaras. Y usualmente cuando llega la prensa en estos momentos es sencillamente para solamente decir palabras de agradecimiento a los Estados Unidos. Eso es todo. O sea, no era el momento para entrar en una discusión. Pero me da la impresión de que, como decíamos anteriormente, antes de que empezara el programa, el presidente Zelensky no se ha ubicado. Zelensky todavía tiene la mentalidad de que está lidiando con Joe Biden. Y Joe Biden lo mal acostumbró. Él estaba acostumbrado a venir a Washington con su fatiga, con su uniforme, llegar aquí y pedir dinero. ¿Y qué decía Joe Biden? Esta guerra se va a terminar cuando Zelensky lo diga. O sea que Zelensky tenía básicamente, en cuanto a nuestra política hacia su país, tenía control total. Ahora llega, tiene un presidente diferente que le está preguntando cómo nosotros adelantamos los intereses de los Estados Unidos en esta guerra, ¿no? Entonces, me parece que el error clave que él cometió fue que cuando Vance estaba explicando la diferencia de la estrategia de la política de Trump en comparación con la de Biden, diciendo que ellos apostaban por la diplomacia, que había que llegar a un acuerdo, que esto tenía que terminar, entonces él lo interrumpe y dice, pero ¿cómo posible podemos seguir con la diplomacia cuando no podemos confiar en Putin porque él viola todos los acuerdos? O sea, cuestiona la política de esta administración, frustrado porque la administración no va a seguir la política de Biden. Y yo creo que eso fue lo que detonó este terrible episodio en las cámaras, que lo echaron de la Casa Blanca, no se firmó el acuerdo sobre los minerales, no tuvieron la conferencia de prensa conjunta, un auténtico desastre, y el gran perdedor, como bien dijo Orlando, es Ucrania, no los Estados Unidos. Y uno de los momentos también creo que clave en cómo se llevó a cabo o cómo escaló esta conversación es cuando Zelensky dice que ellos han estado solos en esta batalla. Y bueno, Trump le recuerda que Estados Unidos les ha dado más de 350,000 millones de dólares, además de equipo militar, sin el cual no estarían ellos todavía peleando esta guerra, seguramente que ha durado 3 años y que le ha costado a los Estados Unidos al menos 150,000 millones de dólares más que lo que ha invertido la Unión Europea junta para tratar de apoyar a Ucrania. ¿Cómo lo viste tú, Franklin?
Sí, yo lamento mucho esta reunión, o al menos las formas en las cuales se desarrolló. Yo tengo simpatía con Ucrania, no con el gobierno en particular o con Zelensky, que la verdad creo que es muy torpe política y diplomáticamente hablando, sino con un país que fue invadido injusta e ilegítimamente, así de simple. Y porque en esta historia yo sí creo que el malo es sin ningún tipo de dudas Putin. Estamos ante una dictadura criminal que envenena a sus oponentes políticos y que también avanza militarmente con intenciones expansionistas de una manera completamente ilegal. Y por esto que estoy diciendo es que lamento aún con mayor o con mal sabor de boca lo que terminó sucediendo el día de hoy. Zelensky tenía un objetivo. El objetivo era llegar a un acuerdo de paz, apoyo de los Estados Unidos y la colaboración en la mayor medida posible para que él, como representante y presidente de su país, de Ucrania, pueda salir de esta situación tan difícil y adversa en la cual tiene más de 3 años con respecto a la nueva escalada, porque sabemos que este conflicto tiene mucho más tiempo que incluso 3 años. ¿Cumplió ese objetivo? No, no lo cumplió y cometió muchos errores garrafales. Tú mencionabas uno de ellos, el decir estamos solos en este conflicto, pero ¿cómo vas a decir que estás solo si Estados Unidos te ha dado más dinero, recursos y armas que nadie, más que cualquier otro país europeo? Alemania, que debería ser uno de los principales interesados en que Rusia no avance, sino una potencia económica en Europa y formando parte de la Unión Europea, te ayuda muchísimo menos que Estados Unidos, por citar un ejemplo. Pero es que Estados Unidos le ha dado más dinero a Ucrania que todos los países europeos en conjunto. Y otro grave error también es el de intentar dictar y debatir políticas públicas al frente de los medios de comunicación. En la política exterior y en las relaciones diplomáticas esas cosas se tienen que tratar con muchísimo respeto, pero además a puertas cerradas. Hacerlo en frente de los medios de comunicación como Zelensky quiso de alguna u otra forma refutar a Vance, tenga razón o no, la forma y la manera en que lo hace en frente de los medios de comunicación fue un error y fue una torpeza terrible. Y otro error que comete es el de decir, bueno, si ustedes lo van a sentir ahora, ustedes tienen un océano muy bonito que los separa, pero ustedes también van a sentir y van a tener los problemas que nosotros tenemos. Decir eso en frente a un presidente de los Estados Unidos, presidente recién electo, es un chantaje emocional que simplemente no es conveniente y no es oportuno. Así que yo lo lamento mucho por Ucrania porque Zelensky hoy acaba de cometer un error. Sin embargo, me tomo el atrevimiento de decir que ahora va a haber un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania. Ahora vamos a llegar a un acuerdo después de esto. Y bueno, evidentemente ha habido muchísimas reacciones después de este encontronazo. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Lindsey Graham, senador por Carolina del Sur, quien se encontraba precisamente en la Casa Blanca cuando esto ocurrió. Vamos a escucharlo. Standing up for our country. We want to be helpful. What I saw in the Oval Office was disrespectful, and I don't know if we can ever do business with Zelensky again. I think most Americans saw a guy that they would not want to go in business with. The way he handled the meeting, the way he confronted the president was just over the top. So I think the relationship between Ukraine and America is important, vitally important. But can Zelensky do a deal with the United States? After what I saw, I don't know. Bueno, aquí el senador Graham dice que él no ve si podrían llegar a un acuerdo con Zelensky. ¿Cómo lo ves tú, Alfonso? ¿Y cuál crees que podría ser también la reacción de Putin al ver todo esto que está ocurriendo? Bueno, primero que nada, Putin va a ver un presidente de los Estados Unidos que no puede ser manipulado, que es fuerte, que tiene en la mente claramente los intereses de los Estados Unidos. O sea que esto no ayuda a Putin, esto envía un mensaje de fortaleza, claramente. Ahora, yo creo que la posibilidad de llegar a un acuerdo está en riesgo. De hecho, ya Trump sacó un mensaje en las redes sociales diciendo de que Zelensky se siente que puede continuar enfrentando militarmente a Rusia porque tiene el apoyo de Estados Unidos. Y como él quiere la paz, pues quizás lo mejor es que Estados Unidos le retire su apoyo. Eso es muy interesante que el presidente diga eso, pero y yo creo que es que si vemos la dinámica de esta conversación, yo creo que el problema no solo fue las formas, la forma de Zelensky, de arrogancia, dictando términos.
llevándole la contraria al vicepresidente, es que yo creo que también daba la impresión de que el hombre no quiere un acuerdo. Cuando le dice a Vance, pero ¿cómo podemos tener diplomacia si Putin no está dispuesto a cumplir con los acuerdos? O sea, daba la impresión de que Zelensky llegó ahí para que Estados Unidos, para que esta administración continuara con las políticas de Joe Biden. Entonces, me parece que no solo fue un problema de forma, sino también de fondo. Da la impresión de que Zelensky no quiere un acuerdo, o sea, de que él quiere que Estados Unidos continúe financiando la guerra en contra de Putin. Y fíjate, Putin Trump fue muy claro diciendo, mira, o sea, yo no puedo criticar a Putin porque quiero asegurarme que llegue a la mesa de negociación. Si lo empiezo a atacar, no va a llegar a la mesa de negociación. Yo no me debo a Putin, pero quiero que llegue a la mesa de negociación. Claro. Esa es la única razón por qué no lo estoy atacando viciosamente. Claro. Pero me parece que Zelensky sencillamente me preocupa que realmente no entienda el cambio que hay con la nueva administración y que lo mejor que puede hacer es llegar a un acuerdo en este momento. Nos quedan 2 minutos de este segmento. Quiero escuchar a ambos, a Franklin y a Orlando, en 1 minuto cada uno, por favor. Orlando, después de las declaraciones del senador Graham, ¿cómo lo ves? ¿Crees que todavía está un acuerdo sobre la mesa? Y la misma pregunta, ¿cuál podría ser la reacción de Putin? Bueno, lo de Graham es notable porque Graham era quizás el republicano más afín a la causa ucraniana y el que se expresaba más en elogios a Zelensky. De hecho, se reunió con Zelensky poco antes de este evento y cuando se vieron en Europa en el marco de la conferencia, si no me equivoco, de Alemania, aplaudió a Zelensky cuando entró a una reunión. Esto quiere decir que lo de Zelensky realmente fue grave. Realmente fue grave incluso para los intereses de Ucrania. ¿Qué va a hacer Putin? Mira, yo creo que Putin ve la firmeza de Trump. Yo no creo que Putin gane, pero Putin tampoco está disgustado con esto. Yo creo que Putin simplemente quiere llegar a algún acuerdo que probablemente tampoco sea lo que esperaban en un principio, pero que lo va a contener por un tiempo. Franklin. Sí, yo creo que hoy, sí, a ver, si Lindsey Graham está criticando y atacando a Zelensky, así será voy a decirlo de la forma más coloquial posible, la metedera de pata que acaba de hacer el presidente de Ucrania, y esto lo digo con muchísima pena. De la misma forma, Putin, el tema es que Putin está un poco más tranquilo, y no digo hoy ni cuando gana Donald Trump, desde hace 3 años, cuando él logró que Europa no viera a Rusia como una amenaza y él pudo avanzar militarmente en febrero del año 2022, él sabía que tarde o temprano iba a llegar a un acuerdo donde habría podido expansionar muchas de sus aspiraciones geográficas en este sentido. Así que bueno, él es feliz si no hay acuerdo. Sin embargo, yo sí creo que habrá acuerdo. Zelensky estará obligado a aceptar lo que sea. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros que aún hay más que dialogar aquí en el panel de voces. Como se lo informamos, el gobierno mexicano comenzó ayer el envío a Estados Unidos de 29 importantes operadores de cárteles buscados por las autoridades norteamericanas, entre ellos el capo de la droga Rafael Caro Quintero, miembro fundador del extinto Cártel de Guadalajara, condenado en México por orquestar el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en el 1985. Vamos a regresar con nuestros analistas para hablar de este importante tema. Además de Caro Quintero, también extraditaron a Vicente Carrillo, que fue líder del cártel de Juárez por casi 2 décadas, y a los fundadores del cártel de los Zetas, señalados como responsables del ataque a 2 agentes especiales de ICE, en el que murió uno de ellos, el agente Zapata, Jaime Zapata, y sobrevivió el agente Víctor Ávila. ¿Por qué le tomó tanto tiempo a Estados Unidos lograr la extradición de estos capos y qué representan estas extradiciones, Alfonso? Es un desarrollo significativo. Realmente no habíamos visto esto en buen tiempo o nunca, ¿verdad? Tantos capos siendo entregados a las autoridades de los Estados Unidos. Yo creo que esto es un reflejo claramente de la política de la administración Trump, de ponerle presión al gobierno mexicano para que colabore con Estados Unidos en la lucha en contra del narcotráfico. Y yo creo que, obviamente, México no quiere de ninguna manera que Estados Unidos tome acción militar, y sabemos que
que el propio secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha dicho que todo sigue sobre la mesa, incluso la acción militar. Entonces yo creo que ellos saben que con esta administración les conviene colaborar y obviamente esto no se hubiera dado si no es por políticas como las de Trump. Obviamente están preocupados económicamente. Ya Trump dijo que para la semana que viene les va a imponer los aranceles. No nos sorprenda también que esto haya sido un resultado de que ayer dijera que estaba por imponer los aranceles de 25% de los productos que vienen de México. O sea que yo creo que es ese tipo de presión que lleva al gobierno mexicano a responder. Con estos gobiernos, que son gobiernos, hay que decirlo, honestamente corruptos, que colaboran con los narcotraficantes, yo creo que la única manera es seguir una política de presión muy dura para que respondan a nuestros intereses y hasta ahora están respondiendo. ¿Qué tanto impacto? También la pregunta es, ¿qué tanto impacto tiene realmente estas extradiciones cuando se sabe que, bueno, ya están otros cárteles en realidad en México a cargo del tráfico de drogas y el tráfico de personas? ¿Tiene realmente un impacto en reducir o disminuir el tráfico de drogas, Orlando? Sí, yo creo que sí. Un narcotraficante en una cárcel latinoamericana no deja de ser narcotraficante ni deja de ser capo. Un narcotraficante en una cárcel americana se vuelve un preso más y sometido completamente como un preso más. Esto yo creo que es una gran noticia en la lucha contra el narcotráfico, contra los grupos narcotraficantes, contra el crimen organizado, y sin duda alguna es una consecuencia de las políticas y la determinación de Donald Trump. ¿Por qué no había ocurrido antes? Porque Donald Trump no estaba en la Casa Blanca y no había presionado a México de esta manera. Yo sí creo que esta es una reacción completamente a las políticas de aranceles y a la presión que ha planteado el presidente Trump. Lo que más le está exigiendo Trump a México es que se ponga en serio con la lucha contra el narcotráfico. Para estos criminales, hay que entender, ¿no? Un paso de una cárcel mexicana a una cárcel americana no significa que las cosas no están cambiando. Esto es realmente un golpe contra el narcotráfico. Un golpe significativo contra las bandas del narcotráfico. El hecho de que esta gente estuviera presa no quiere decir que las bandas no dependieran también de estos capos, no tuvieran relaciones con estos capos. Así que yo creo que esto es un gran logro para la administración Trump, pero también para México como sociedad. Franklin, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta transferencia justo en este momento? Y si crees que de alguna manera vaya a haber represalias en contra de Estados Unidos, no sé, que se tengan que tomar ahora más medidas o que esto pueda desatar violencia, como lo vimos en el pasado cuando se había capturado en aquel entonces al hijo del Chapo Guzmán. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo primero que no es algo casual, no es una simple coincidencia. Esto tiene una directa relación con las políticas de la administración de Donald Trump. Máxima presión al gobierno mexicano, máxima presión a los carteles mexicanos. Recordemos que se oficializó hace unas 2 semanas la designación de algunos carteles como organizaciones terroristas. Y estas personas son de gran interés para los Estados Unidos, además por los crímenes en los cuales estaban relacionados. Caro Quintero estuvo involucrado, por ejemplo, en ser la mente brillante de un asesinato de un agente de la DEA en 1985. Y como bien lo decía Orlando, un narcotraficante en una cárcel latinoamericana sigue siendo narcotraficante. Así que yo creo que esto es un paso, un mensaje importante y que demuestra que muchas de las políticas de fuerza de Donald Trump terminan funcionando. Aun cuando yo no pueda estar de acuerdo, por ejemplo, con los fines económicos de los aranceles, porque yo estoy a favor con el libre comercio prácticamente de una forma y manera absoluta, sí he de reconocer que sí se pueden avanzar en mucha materia geopolítica y de seguridad, a veces utilizando este instrumento de una forma disuasoria, y yo creo que eso es precisamente lo que está sucediendo. Lo mencionaba Alfonso, el 4 de marzo, y Donald Trump lo ha seguido manteniendo, hay una amenaza latente de un arancel de 25%, así que no es casualidad que esto esté sucediendo. Y de hecho, pocos días después o menos de 10 días después de que Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, se ofendiera y se indignara con esa designación de carteles mexicanos como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación como organizaciones terroristas, y ella dijera, no, Estados Unidos no se va a meter en nuestros problemas ni nos va a invadir, y ahora colaboran con esto. A veces es una cosa lo que dicen y otra lo que terminan haciendo, porque por sus propios intereses están obligados a hacerlo. Así que yo aplaudo esto profundamente.
Ahí está, muy interesante lo que se ha logrado en este poco tiempo y bueno, el presidente Trump lo ha repetido que su palabra favorita, o bueno, una de sus palabras favoritas son los aranceles. Y aquí estamos viendo la cuarta precisa, Alfonso, la cuarta favorita del presidente Trump es los aranceles y estamos viendo quizá lo que es resultado de eso. Es viernes y nos vamos al segmento favorito de muchos, aplausos y abucheos. Y comenzamos contigo, Franklin. ¿Para quién van tus abucheos de esta semana? Sí, mis abucheos van para Ilhan Omar, congresista demócrata, en mi opinión la congresista más antiamericana de todos los Estados Unidos, porque en una entrevista con también un periodista, por cierto, profundamente antiestadounidense, y me refiero con los valores, con las ideas y con los regímenes que ellos suelen apoyar y simpatizar y los grupos terroristas, ella decía, respondiendo a un congresista republicano que dijo algo que yo, por cierto, no comparto, pero ella le respondía diciendo, este es el nivel de estupidez con el que ahora hay que lidiar en el Congreso, y no solamente en el Congreso, sino también en cuanto a los estadounidenses. Ha aumentado la tontería, la estupidez, y es por eso que Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca. Mira, llamar estúpido a los americanos simplemente porque están en desacuerdo contigo no es un argumento intelectual y además es una ofensa que siendo inmigrante, y lo digo como inmigrante, es terrible. Yo estoy en desacuerdo quizás con la mitad de los americanos o en muchas cosas con más de la mitad de los americanos, pero eso no los hace estúpidos y yo sería incapaz de llamarlos así a quienes además un gentilicio que construyeron la nación más rica, más próspera, más poderosa de la historia de la humanidad. Y no solamente eso, Franklin, la nación que le dio refugio a ella, de origen somalí, que estuvo 4 años en un campo de la ONU y después vino a los Estados Unidos porque esta gran nación le abrió las puertas, le dio la oportunidad de convertirse en congresista y desafortunadamente sigue tomando iniciativas que parecieran que realmente quien odia a los Estados Unidos es ella. Así que bueno, ahí están tristes, de verdad, y ahí están los abucheos. Un país sumamente generoso, así es. Orlando, ¿para quién van tus abucheos esta semana? Mis abucheos van para el Tampa Bay Young Republicans, que es esta asociación que ha recibido con bastante elogios y ha invitado a participar en sus reuniones a los hermanos Andrew y Tristan Tate. Los hermanos Andrew y Tristan Tate acaban de entrar a Estados Unidos, llegaron a Florida, y por alguna razón que para mí es incomprensible se han convertido en una especie de héroes o influencers dentro del mundo conservador. 2 hermanos que promueven la misoginia, que apoyan la pornografía, el tráfico de mujeres, etcétera, que además profesan una religión que no es precisamente muy afín a los intereses y los valores de Estados Unidos, y no obstante, vemos un grupo de republicanos que le reconocen, le abren las puertas y lo invitan. Para mí esto es reprochable, creo que le hace mucho daño al movimiento conservador y por eso van mis abucheos. Ahí están los abucheos fuertes para este grupo que quizá es incomprensible, pero estos 2 hermanos se han convertido en una figura gracias a las redes sociales, desafortunadamente, ¿no? Alfonso, ¿para quién van tus abucheos? Pues mis abucheos van para la Cámara de Representantes Demócrata del estado de Maryland por pasar una ley para permitir que se vendan profilácticos, condones en las escuelas públicas del estado. Y no solo en las escuelas superiores, en los high schools, pero a todo nivel, desde la escuela elemental, la intermedia. Yo no sé ustedes, pero yo pensé que en las escuelas los muchachos van a estudiar, no a hacer otra cosa. Pero ¿por qué vender condones en escuelas elementales o intermedias? Claramente lo que se busca es sexualizar a los niños, pero aún en las escuelas superiores, ¿por qué hay que estar vendiendo condones? Yo creo que eso promueve la promiscuidad, un estilo de vida irresponsable y además atenta contra la autoridad de los padres, que son los responsables de enseñarle a sus hijos, a los menores de edad, sobre estas cosas. Es realmente increíble y para que vean que la agenda woke todavía está viva. Así es, ahí están los abucheos, incomprensible este tipo de acciones. Y bueno, pero también hay cosas que celebrar, hay cosas positivas. Franklin, ¿para quién van tus aplausos de la semana? Sí, el día miércoles, mis aplausos van para la administración Donald Trump, porque el día miércoles hicieron un anuncio muy importante y es la revocación de la licencia de Chevron para sus operaciones en Venezuela. Esto es un paso sumamente importante para presionar económica
y geopolíticamente hablando a una dictadura criminal que ha desplazado a más de 7 millones de personas, incluido, por ejemplo, yo. Celebro esto profundamente porque es cortarle una fuente de ingresos a una dictadura que no utiliza los recursos económicos, y esto es importante enfatizarlo, para el beneficio o el bienestar de la ciudadanía común, sino para su corrupción y su propio enriquecimiento. Y aprovecho también para criticar un poquito a un grupo que habló mucho de Venezuela en las últimas 4 o 5 semanas. Nunca habían hablado de Venezuela, nunca le había interesado las sanciones. Hablo, por supuesto, de los demócratas, mucho progresista latinoamericano. Pasaron las últimas semanas hablando de Donald Trump, que no había eliminado o revocado la licencia. Lo criticaban por enviar a Grenell a Miraflores. Críticas válidas y una discusión válida, pero nunca hablaban de Venezuela en toda su vida. Lo hicieron las últimas 5 semanas y hoy están callados y han pasado los últimos 3 días callados. Y los critico porque utilizan a Venezuela para avanzar sus intereses políticos demócratas y no verdaderamente porque tenga un interés genuino en la causa. Así que 90% quiero aplaudir a la administración de Donald Trump, y perdón por dedicar mi espacio también a criticar a los hipócritas que utilizan una causa que no les interesa para avanzar sus agendas demócratas. Ahí está. Administración Trump. Ahí está, ahí está. Vámonos contigo, Orlando. ¿Para quién van tus aplausos de la semana? Yo me extiendo a los aplausos de Franklin porque le sumo a esto que el mismo miércoles el hijo de Donald Trump Jr., le dio un respaldo importante a la causa por la libertad de Venezuela. No solamente puso el tema de Venezuela en su podcast y le dio una importancia, sino además habló con María Corina Machado, a quien reconoció como la líder indiscutible de la oposición, y le dio el espacio para que María Corina explicara no solamente por qué el régimen de Nicolás Maduro es un problema regional gravísimo que afecta a los intereses de Estados Unidos, y cómo este dinero al que se refiere Franklin está financiando a un régimen que exporta cocaína a Estados Unidos, es decir, Chevron le pagaba a Venezuela para que Venezuela le hiciera daño a Estados Unidos, sino que además María Corina tuvo la oportunidad de presentarle a la administración Trump cómo apoyar a Venezuela, apoyar a la oposición, puede significar una oportunidad económica tremenda para la administración. Así que aplausos para Donald Trump Jr. y por supuesto para esta entrevista, que creo que salió muy bien. Bueno, ahí están los aplausos, que conversaron por más de 1 hora, por cierto. Más de 1 hora duró este podcast. Cerramos contigo, Alfonso, y esa gran sonrisa. ¿Para quién van tus aplausos de la semana? Por lo que veo, el panel ha sido cooptado por venezolanos. Pero está bien. Me uno a esos... Mira, mexicana, puertorriqueño, hay de todo, habemos de todo por acá. Me uno a esos aplausos muy importantes. Yo quiero aplaudir a la nueva secretaria de Agricultura y amiga también, Brooke Rollins, por anunciar un programa de $1.000 millones para lidiar con la gripe aviar y reducir los precios de los huevos. Los huevos que todos comemos todos los días aumentaron durante la administración, el precio de los huevos durante la administración Biden aumentó por más de un 60% por la gripe aviar, porque los avicultores tienen que matar a las aves que tienen esta gripe. Pero la administración Biden no hizo absolutamente nada para atender esta situación, para bajar los precios de los huevos. Esta administración Trump no se queda con los brazos cruzados, impulsa esta iniciativa que incluye bioseguridad, abrir las puertas a importar más huevos para aumentar la oferta, para bajar los precios. Y escucha esto, también luchar en contra de las regulaciones de algunos estados que llevan a que los precios sean aún más altos. California, por ejemplo, los huevos están en más de $9, y no solo por la gripe, sino por las regulaciones adicionales del estado de California. O sea que esta administración y la Secretaría de Agricultura están enfocadas en bajar los precios de los huevos y están tomando acción inmediata. No, es que comer huevo a esos precios se siente como comer caviar de pollo, ¿no? O sea, de verdad, literalmente, terrible. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias, Franklin Camargo, Orlando Avendaño y Alfonso Aguilar, por ser parte del panel de Voz News. Y gracias a ustedes por su sintonía y confianza en Voz News. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Están aquí en pantalla. Y por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y Rumble o Rumble. Nos encuentran en ambas plataformas como @VozMedia. Dele like para que reciban las notificaciones cuando subamos contenido nuevo para usted. Oiga, que tenga un excelente fin de semana y, si Dios lo permite, le esperamos el lunes. Bendiciones.